Muy bien, ahora sí, ya nos acomodamos. Muy bienvenidos a todos nuevamente a la casa del Señor. Es un gozo poder verlos, es un gozo poder reunirnos nuevamente, aprovechar este lindo tiempo para poder estar juntos, también venir a adorar al Señor. Así que vamos a comenzar este tiempo de alabanza con el número 172. Siempre pensando lo que cantamos. Número 172. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Ven, cantemos a Jesús, aclamemos a nuestro Salvador. Adórale, alábale, es digno nuestro Rey. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Soberano, soberano, si de guerra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, soberano, soberano, si en guerra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo, Señor. Muy bien, una hermosa canción para comenzar. Con estos pensamientos vamos a tener un momento de oración para que el Señor pueda estar guiando esta reunión. Oramos. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente por darnos el privilegio de poder ser tus hijos, primeramente, Padre, de poder estar aquí reunidos una vez más con la iglesia, Padre. Ruego que tú puedas estar guiando la vida de cada uno en este tiempo presente, Padre, quitando cualquier estorbo que podamos tener, Señor, para poder estar en comunión contigo, Padre, poder adorarte, alabarte a ti, preparar nuestros corazones, Señor, al mensaje de tu palabra en este tiempo, Padre. Recordamos siempre a nuestros hermanos que no pueden estar con nosotros, Padre, te pedimos que tú puedas estar fortaleciendo a cada uno, ayudándolos en este tiempo, si es que hay problemas de salud, Padre, que tú los puedas estar restaurando para que pronto puedan estar con nosotros, Padre. En este tiempo particular, recordamos también que tú puedas seguir protegiéndonos, Señor, de la pandemia, que nos permitas poder alzar nuestros ojos a ti constantemente para poder estar en paz contigo, Señor, y tranquilos de que tú nos proteges todo el tiempo, Padre. Te pedimos en este tiempo que guíes el resto de la reunión, Padre, nuestras vidas delante de ti, para poder estar alabándote de corazón, pensando lo que cantamos, Padre, y que tú puedas estar guiando también el tiempo de predicación, de tu palabra, que guíes a tu siervo en este tiempo para que pueda exponer, Señor, podamos comprender y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros en este día. Dejamos todas las cosas en tus manos, en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, vamos a continuar alabando a nuestro Dios con el número 62, número 62. Para adorar a nuestro Dios, que lo conozcamos, lo que Él es. Dice, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Ojalá ese sea también nuestro pensamiento todos los días. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el número 44 también. Número 44. Santidad de Dios. Como un
Muy bien, una hermosa canción. Siempre digo eso, ¿no? Hay que pensar muchas veces lo que cantamos, ojalá realmente sea el deseo de nuestros corazones, poder dar todo al Señor y vivir en santidad. Vamos a tener, como acostumbramos, la lectura de la palabra. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 4. Recuerden que estamos estudiando este tiempo. Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el 16. Voy a estar comenzando con el primer versículo. Ustedes en conjunto leen el siguiente y el último todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las animales del mundo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí la lectura. Vamos a tener una canción más antes de dar paso al pastor con los anuncios y el tiempo de la predicación. El número 170.
Muy bien, muchas gracias, Pablo, por dirigir, gracias hermanos por participar colaborar con la música, con los instrumentos en el tiempo de cánticos. Muy bien, ustedes tienen ahí abiertas sus Biblias en Efesios capítulo 4, es el texto que estamos exponiendo durante enero y también nos va a ocupar sin duda el mes de febrero. Antes de pasar a la enseñanza de la palabra, quiero recordarles que las actividades de la iglesia son los fines de semana, sábados y domingos. Tenemos la reunión de oración los sábados a las 7 de la tarde, el horario que teníamos antes los miércoles, pero ahora los sábados están invitados a participar de este lindo tiempo juntos en la reunión. Recordamos que tenemos otro formato, un tiempo juntos para especialmente aprovechar a orar como iglesia, como la Escritura nos muestra que la iglesia en el Nuevo Testamento se juntaba a orar en tiempo de cánticos un poco más extendido. Hay una reflexión, no hay una predicación, una reflexión que más o menos dura 10 minutos. En este caso estamos hablando acerca de la oración en la vida de Cristo, reflexionando sobre eso, y después tenemos tiempo de orar juntos. Hombres para allí, nos vamos al patio en este tiempo, y mujeres quedan aquí orando juntas, y los niños suben a la clase con su maestra, un tiempo también para ellos preparado. Así que así es el formato de la reunión de oración, y está pintando para... está enchufado acá. ¿Hay algo enchufado? Tengo un ventilador acá tipo de camionero, y acá está enchufado acá. Muy bien, casi lo desenchufo. Así que estamos teniendo esas actividades y está pintando para después seguir para una pizza, algo así, pero todavía no se dio, ya se va a dar. Pero les invitamos a la reunión de oración, estar juntos como iglesia los sábados. Y los domingos, 10 de la mañana, una reunión muy similar a esta de culto de predicación general. Así que estamos invitados también a estas actividades. Preparémonos para febrero, marzo, vamos a empezar con las demás actividades, Dios mediante. Muy bien, Efesios capítulo 4 tienen su Biblia, ya hemos leído el texto y vamos a avanzar con nuestro estudio como estamos haciendo hasta ahora. Eclesiología es el tema que estamos nosotros estudiando desde hace 6 meses por la gracia de Dios, y es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la iglesia, qué es y cómo debe ser la iglesia desde el punto de vista bíblico, que dice la Escritura acerca de esto. Y lo que estamos acentuando cada domingo, y usted hace muy bien en soportarme las repeticiones, hay un dicho que es, no lo usamos, ¿no? Dice, miente que algo quedará. Bueno, no estamos haciendo eso, es repite que algo va a quedar. Así que las frases que repito son porque son las que deseo que queden allí bien marcadas en la mente, porque son conceptos bíblicos importantes. La iglesia fue formada y fue creada por Dios, mejor dicho, y existe para cumplir 3 propósitos. O sea, hay 3 propósitos, 3 razones por las cuales existe la iglesia. Es adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Y no hay duda que nosotros vivimos en épocas en que se ha desvirtuado en gran parte el propósito y la razón de la iglesia. Y parte es por el hecho de ignorar ignorar la Escritura, ignorar lo que la Biblia dice de por qué Dios creó la iglesia. O sea, por qué Dios mandó y estructuró la vida cristiana en que la iglesia se junte, los creyentes se junten, mejor dicho, se congreguen en un lugar, en una iglesia que nosotros estamos acentuando en una iglesia local. O sea, un grupo de creyentes que se reúne en un lugar específico, en una localidad específica. Eso está claro en la Escritura, porque cuando ustedes leen las cartas de los apóstoles van a encontrar la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba en Corinto, la iglesia que estaba en Galacia. Vemos que había iglesias, grupos de creyentes que se congregaban en una localidad. Así que, ¿por qué Dios diseñó la iglesia así? Para que los creyentes, en lugar de estar en su casa, haciendo su vida cristiana como ellos quieren, y viendo a creyentes de vez en cuando, en lugar de eso, ¿por qué determinó que los creyentes se junten periódicamente para poder justamente adorar a Dios
se junten como un grupo, ¿no? Bueno, para adorar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar al mundo. Esas tres son las razones de la existencia de la iglesia. Y desde Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, nosotros estamos estudiando, queridos hermanos, cómo ha determinado Dios que la iglesia sea edificada. ¿Cómo ha determinado Dios que la iglesia sea edificada? ¿Cuál es el método bíblico que Dios ha establecido en la Escritura para que la iglesia crezca? Bueno, en ese capítulo de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, vemos que ese método de Dios consiste en dos cosas. Primero, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo enseña que para que la iglesia crezca, los creyentes debemos guardar la unidad del Espíritu, algo que ya hemos visto nosotros al comienzo de enero. Y versículos 7 al 16, Pablo dice que para que la iglesia crezca, los creyentes debemos interactuar los unos con los otros en el contexto de una iglesia local, sirviéndonos los unos a los otros según la gracia que nos ha sido dada. Esa es la otra parte del método establecido por Dios para que la iglesia crezca. Y esto es obviamente muy, muy importante porque hoy en día hay muchas tendencias para justamente proponer otro tipo de método, otro tipo de fórmula para hacer que la iglesia crezca. Bueno, Dios nos ha dejado en la Escritura un detalle particular sobre este asunto. Por eso digo que Efesios 4, 1 al 16 es único en la Escritura, porque no hay otro texto que diga tan claramente como Efesios 4, 1 al 16, cómo crece la iglesia. Y estamos nosotros ahora detenidos en esa parte, que es versículos 7 al 16, desarrollando esos versículos y explicando cómo es esto de que los creyentes, para que la iglesia crezca, deben interactuar los unos con los otros. Y la pregunta que a nosotros nos ayuda a extraer la verdad que está en el texto es ¿por qué? ¿Por qué los creyentes debemos interactuar en los unos con los otros en el contexto de una iglesia local? Y estamos viendo este mensaje por episodios, porque la primera respuesta a esa pregunta es que los creyentes debemos interactuar los unos con los otros en el contexto de una iglesia local, porque cada creyente es un canal de la gracia de Dios. Versículo 7 nos enseña eso. Versículo 7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el apóstol Pablo hace un acento ahí, a cada uno de nosotros. Ese es el acento de, cuando se habla de los dones, se hace un acento muy especial de que cada uno de los creyentes tenemos un don. Cada uno, sin excepción alguna. O sea que no hay la excusa de decir yo no tengo ningún don, no puedo ayudar a nadie, así que ayúdense entre ustedes. O no hace falta que yo esté porque no tengo ningún don. Bueno, no. El texto nos dice claramente que el apóstol Pablo, hablando acerca de la iglesia, dice a cada uno de manera particular, y fue lo que acentuamos nosotros la semana pasada. Y nos fue dada la gracia, justamente hablando del don, la gracia de Dios manifestándose a través del don. Por eso cada creyente es un canal de la gracia de Dios. Hago el acento con el que terminamos el mensaje la semana pasada. Si usted está orando, oh Señor, derrama tu gracia sobre esta iglesia, bueno, usted es la respuesta a esa oración, porque usted es el canal a través del cual la gracia de Dios se va a derramar en esta iglesia para que la iglesia crezca. Si usted dice, oh Señor, derrama tu poder sobre esta iglesia, bueno, usted que es creyente, usted que tiene a Cristo en su vida, usted es la respuesta a esa oración, porque el poder de Dios se manifiesta a través de los dones, a través de su gracia, para que esta iglesia pueda crecer. Por lo cual, si oramos eso, entonces estamos nosotros implícitamente pidiendo que Dios nos dé la gracia a nosotros para poder brindar nuestras vidas en servicio para con esta iglesia. Ahora, esa es la primera respuesta a la pregunta ¿por qué los creyentes debemos interactuar los unos con los otros en el contexto de una iglesia local? En segundo lugar, y es lo que vamos a ver nosotros hoy, el segundo punto de este mensaje largo, es que los creyentes debemos interactuar entre sí los unos con los otros, porque cada creyente, queridos hermanos, es un administrador de la gracia de Dios. Cada creyente
es un administrador de la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en versículo 8 al 10, que dice así, versículo 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, voy a hacer una simple y breve aclaración. Este es uno de esos mensajes donde el predicador encuentra una verdad que es sencilla en el texto, pero que el escritor la puso de una manera complicada, por lo menos para este predicador. Porque si usted lee lo que acabamos de ver en versículo 8 al 10, ¿dónde dice administrador ahí, pastor? ¿Dónde dice que el creyente? No hay ni siquiera la palabra está de administrador. Bueno, la verdad que Pablo dice allí nos lleva a nosotros a esa conclusión. La verdad está de manera implícita y va a ser un desafío para mí en esta mañana poder explicar cómo llegamos a esa conclusión, que cada creyente es un administrador de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque no puedo decir nada que no esté en el texto. No puedo enseñar nada que a mí se me ocurra o hacerle decir al texto lo que a mí se me ocurre. Vamos a explicar cómo ese texto nos lleva a esta conclusión. Por lo cual, vamos a responder esta pregunta en primer lugar. ¿Qué es un administrador hablando bíblicamente? Bueno, hablando bíblicamente, un administrador es uno que se encarga de cuidar los bienes de otros. Más precisamente se refiere a la figura del mayordomo. Si usted es un lector de la Escritura, especialmente de los Evangelios, va a encontrar que seguidamente se habla acerca del mayordomo. Cristo tiene varias parábolas acerca de la mayordomía, del mayordomo, para explicar parte de lo que significa la vida cristiana, para explicar parte de las responsabilidades del creyente. Se usa la figura del mayordomo, que es aquella persona, a veces solían verse, no sé si ahora, no veo novelas ahora, antes tampoco, pero bueno, solían verse en las películas y las novelas el mayordomo, ¿no? Que es ese justamente que cuida la casa y que gobierna la casa de su amo, asegurándose que los sirvientes hagan su trabajo. Hoy en día podríamos encontrar un paralelo al mayordomo en lo que nosotros conocemos como un capataz o un supervisor en una empresa. Es alguien que ocupa el lugar del dueño para poder vigilar que todo en su empresa se haga como el dueño quiere que se haga, que los empleados trabajen, que la empresa produzca, bueno, todo eso. Esa es la figura del mayordomo. Nosotros somos mayordomos de la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así, un texto que también usamos la semana pasada. El texto dice así, cada uno según el don que ha recibido. Una vez más Pedro hace el acento, ninguno queda afuera, cada uno de los creyentes, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está la palabra, administradores. Dice que debemos ser buenos administradores. En otros textos esa palabra se traduce como mayordomos. Acá Pedro quiso ponerla como administrador, pero es exactamente lo mismo. La misma palabra en griego se utiliza en los evangelios para llamar a esa persona mayordomo. Buenos mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra que está ahí, ministrelo a los otros, ¿sí? Que viene de la palabra ministrar o ministerio. En el griego, en el original, es la palabra diácono. Esa es la palabra que se utiliza ahí, o viene de esa palabra, es un derivado de la palabra diácono, que significa simplemente esto, un servidor. Y siempre la palabra diácono refería a aquella persona, en la cultura griega, que se ocupaba de todas las tareas del hogar. Lo que hoy llamaríamos una mucama o un mucamo, para no tener problemas con la ideología de hoy en día. Lo mismo, el que hace todas las tareas. Es más, la palabra en el original tiene la idea de como que levanta polvo. Tanto es así que se le decía el que levanta polvo. ¿Por qué? Porque estaba constantemente moviéndose, haciendo las tareas de la casa, y parece como una ironía, ¿no? Está limpiando pero está levantando polvo a la misma vez. Pero la idea era como que está activo todo el tiempo haciendo cosas, arreglando acá, limpiando allá, sirviendo acá, moviéndose por todos lados. La idea es esa, la del diácono. Y esta es la idea justamente que el apóstol Pedro acentúa en cuanto al hecho de los creyentes y los dones. Dice, úselo como un diácono, ferviente en servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios.
Así que el apóstol Pedro dice que somos buenos administradores de la gracia de Dios cuando usamos el don para servir a los otros creyentes en el contexto de una iglesia local. Entonces, queridos hermanos, el crecimiento de la iglesia depende de cómo cada creyente administra su don en beneficio de la iglesia. Esto no depende solamente de qué tan buen predicador es el pastor, sino esto depende de que cada creyente, que la iglesia crezca, depende de que cada creyente en la iglesia de Lavallol utilice su don, administre su don para servir a los demás. No era solamente de si tenemos un buen predicador o no, si el pastor se encarga de visitar a todos, si el pastor se encarga de organizar y administrar la economía de la iglesia, el pastor se encarga... No. El pastor no es multifunción, tiene una tarea muy específica y particular de la cual ya hablamos cuando hablamos del liderazgo de la iglesia. La iglesia crece cuando cada creyente, queridos hermanos, se hace responsable de administrar su don, ser un buen mayordomo de su don para usarlo en beneficio de los demás creyentes. Eso es la idea tanto de Pablo en Efesios como de Pedro en el capítulo 4 de su primera carta. Y esta es la conclusión a la que vamos a llegar en este estudio, queridos hermanos. El hecho de que el crecimiento de la iglesia depende de que cada creyente administre su don en beneficio de los demás creyentes. Ahora, antes de avanzar en esa idea que es la que emana de este pasaje, antes de avanzar en esa idea, vamos a ver primero la parte difícil para mí, que es justamente ver cómo en el texto de Efesios Pablo está hablando de eso, de que debemos ser buenos administradores de nuestro don. En esos versículos 8 al 10 que acabamos de leer nosotros, Pablo presenta a Cristo. En esa forma de expresarse, Pablo presenta a Cristo como el Rey soberano que obtuvo, por medio de su victoria en la obra de la cruz, el absoluto derecho de otorgar los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Esa es la idea que emana de esa expresión del apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 8, citando el Salmo 68, dice, por lo cual dice, Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después hace una aplicación a la obra de Cristo en la cruz, en versículos 9 y 10. Pero está citando allí. Y lo que Pablo está haciendo con eso es decir, Cristo es el Rey soberano, quien por medio de su muerte y su resurrección en la obra de la cruz, Él obtuvo el pleno derecho, el absoluto derecho de otorgar los dones como Él quiere y a quien Él quiere. El punto de Pablo, queridos hermanos, en esos versículos 8 al 10, es de destacar el señorío de Cristo sobre su iglesia. Pablo ya dijo en el capítulo 1 que Dios lo puso a Cristo como la cabeza de la iglesia, o sea, la autoridad máxima. Y con eso el apóstol Pablo quiso decir que no solo Cristo es el Salvador de la iglesia, sino que también Cristo es el Señor de la iglesia. Para enseñar esta verdad, él utiliza justamente el Salmo 68 que tenemos ahí en el texto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, algunos de ustedes seguramente conocen la Biblia de las Américas. Es otra traducción. Nosotros tenemos la versión de la Reina Valera. La otra traducción es que usamos mucho los que estudiamos, la Biblia de las Américas. Y si usted quiere tener otra versión si le gusta estudiar, la Biblia de las Américas es una muy buena versión. ¿Por qué? Porque hay algunos textos donde los traduce un tanto mejor que la Reina Valera. Y este es uno de esos casos, porque la traduce así, la versión de la Biblia de las Américas. Dice así ese texto. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión está mucho mejor porque aclara lo que justamente se está queriendo decir allí. Dice que subió a lo alto y llevó consigo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, para entender esto que está en el Salmo 68, debemos tener en cuenta que en aquellos tiempos, queridos hermanos, especialmente cuando el Salmo 68 fue escrito, existía la costumbre de los reinos que había en esa zona de salir periódicamente a la guerra. Eso era una costumbre. Nosotros cuando pensamos en la guerra, en nuestro tiempo y en nuestra cultura, no estamos pensando que periódicamente, qué sé yo, en el mes de marzo es tiempo de guerra.
Bueno, llega marzo, tiempo de guerras. No, nosotros sabemos que si surge una guerra es porque algo pasó, es una noticia de algo extraño para nuestra cultura. No es que hay guerra todos los años, pero en los reinos en aquel tiempo había un periodo donde realmente se dedicaban los reinos a ir a pelear, a ir a guerrear. Es como que estaba en la agenda ya. ¿Qué mes nos toca? Y nos toca marzo, hay que ir a pelear. ¿Por qué? Porque era una manera de mantener los límites del reino asegurados. Y no que por ahí, porque no había manera más fácil de hacerlo, algo que haya otra manera de controlar, y controlaban que las fronteras se mantengan. Y por eso iban periódicamente en el año a pelear. Y es ahí donde entendemos nosotros, ¿se acuerdan ustedes, lectores de la Escritura? Donde en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, no hace falta que lo busquen, se usa esta expresión: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Y ahí comienza el relato cuando David no salió en ese tiempo y se quedó y pecó con Betsabé. Pero el relato comienza así: en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Había un tiempo, sí, había un periodo que salían a batallar. Eso era una forma de cuidar las fronteras. Y el rey que vencía en ese tiempo que salían a la guerra, cuando vencía, se tomaba cautivos a los soldados del otro ejército y se los llevaba. Y quizás al próximo año, cuando volvía el tiempo de la guerra, el que había ganado ahora perdía. Y entonces aquel que antes había perdido, ¿qué hacía? Recuperaba sus soldados. Y es ahí donde se llevaba cautivos sus cautivos. Y eso es lo que está diciendo el texto, hablando acerca de Cristo. No solamente tomaba sus cautivos que había perdido en la batalla anterior, sino que también tomaba los despojos del reino ese, los bienes y las riquezas de ese pueblo. Así que en el Salmo 68, y eso es versículo 18, esta es la figura que utiliza el salmista en ese salmo para relatar la victoria de Dios en Egipto, liberando a Israel de la esclavitud. Y en ese salmo el escritor traza un recorrido desde la liberación del pueblo de Israel en Egipto hasta la construcción del templo donde Dios es adorado, marcando todo como un camino glorioso de la victoria de Dios que inició en Egipto liberando a su pueblo y llevándolo al punto máximo de gloria que es la construcción del templo. Bueno, eso relata el libro de los Salmos, el Salmo 68, haciendo ver a Dios como el victorioso, el que le dio la victoria a su pueblo y repartió todos los bienes. Y eso se nota cuando Israel sale de Egipto, que van con todos los bienes de Egipto. Dice que los egipcios les dieron todo lo que ellos pidieron. Esa es la idea de ese salmo. Así que mediante esa figura de ese salmo, hablando acerca de Dios y la victoria en Egipto, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, mediante esa figura Pablo traza un paralelo, al citarlo acá, para reflexionar sobre la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabemos eso? Que esa es la idea de Pablo, porque en versículos 9 y 10 habla sobre la obra de Cristo en la cruz. Versículo 9 dice: y eso de que subió, que es sino también de que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo también que subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Cuando habla el apóstol Pablo allí que descendió a las partes más bajas de la tierra, se refiere a la humillación del Señor Jesucristo y a su quebranto. Algunos dicen, y no es la correcta interpretación, de que ahí dice que descendió al infierno Cristo, no descendió al infierno. Lo que habla es de la humillación de Cristo cuando se humanó, cuando Él vino a esta tierra, llegó hasta los más bajos. Filipenses nos enseña a nosotros eso, acerca de la humillación de Cristo, que se despojó de su gloria y estando en la condición de hombre se humilló aún más, se hizo siervo de los hombres. Hasta lo más bajo vino de la condición humana. A eso se refiere lo que está diciendo Pablo allí. Y después cuando habla de que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo, se está refiriendo a la exaltación de Cristo luego de su resurrección. Fue puesto en lo más alto, en el trono más alto del universo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Me sentí tentado, queridos hermanos, a poder hacer un poco más larga la exposición. No la voy a hacer, pero pensando en ese momento glorioso de la entrada de Cristo en gloria, en el momento cuando Él resucitó y entró como el Rey victorioso, entró en la presencia de Dios Padre victorioso, y habiendo Cristo derrotado en la cruz a la muerte, al diablo y al pecado, obtuvo eterna redención.
Ahora, la Biblia, queridos hermanos, nos dice que por esta victoria, por la victoria en la obra en la cruz, Él obtuvo el derecho soberano de gobernar sobre todas las cosas. Y ahí fue donde me sentí tentado. Abundan los pasajes. Apocalipsis capítulo 5, si usted quiere leer ese capítulo después. Apocalipsis capítulo 4 es la adoración de los seres celestiales a Dios sentado en su trono, el Creador. Apocalipsis capítulo 5 es la adoración de esos seres celestiales adorando al Cordero. Y lo que relata Apocalipsis 5 es el Cordero que va y toma ese rollo que está en la mano de Dios Padre sentado en el trono, un rollo que nadie era digno de tomar, y el único digno de tomarlo es Cristo. Y cuando se le dio el rollo y Él era el único que podía desatarlo y abrirlo, dice que todos los seres celestiales honraban y cantaban a Cristo diciéndolo: porque tú eres digno, porque tú has vencido, porque tú nos has redimido, tú eres el único digno de tomar ese rollo y abrir sus sellos. ¿Qué significaba eso? Es una figura que está utilizando Cristo al hablar, revelar el Apocalipsis a Juan. ¿Cuál es la figura? En el Imperio Romano, lo que hacían los césares, tenían en su mano derecha, un rollo. Y eso significaba su autoridad, su dominio. Y aquellos a quienes era traspasado ese dominio y esa autoridad eran los únicos que podían tomar ese rollo. Está hablando de que en ese momento Dios Padre le dio a Cristo la autoridad completa sobre todas las cosas en el universo. ¿Debido a qué? Debido a su victoria en la cruz. Tú eres digno de gobernar sobre todas las cosas. Así que, queridos hermanos, cuando Pablo dice, Cristo dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se está refiriendo a esa autoridad que Él tiene por la obra de Cristo en la cruz, por su victoria sobre el pecado, sobre el diablo. Él obtuvo ese derecho, esa autoridad de decidir qué hacer con todas las cosas que existen en el universo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando Pablo dice, queridos hermanos, que la gracia que nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo, está haciendo referencia justamente a esa autoridad y dominio que Cristo obtuvo a través de su obra en la cruz. Esa expresión que tenemos al final del versículo 7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabra don no refiere a los dones, no hace referencia a los dones de capacidad, sino refiere a la actitud de Cristo, a la disposición de Cristo. Y cuando habla de la medida, se refiere al hecho de que esa medida, ese don, la manera en que nos fue dado el don, queda bajo la soberana decisión de Cristo. Nos fue dado porque Él quiso darnos así. Nos fue dado en esa medida porque Él determinó que sea en esa medida. Nos fue dado para usarlo en determinado lugar porque Él decidió que debía ser usado en ese determinado lugar. Así que Él, como el Rey soberano sobre su iglesia, determinó qué función y lugar ocuparía cada uno de sus redimidos, determinó la medida del don. Eso es lo que está enseñando ese pasaje. De una manera, obviamente diferente a lo que nosotros lo estamos comunicando ahora, pero eso es lo que está enseñando. Lo entendemos a la luz de la figura que está utilizando. Entonces, queridos hermanos, los dones no son regalos o premios, sino responsabilidades dentro de su iglesia. Son capacidades para realizar tareas. El Rey, que ha vuelto victorioso, viene con sus redimidos, los cautivos que somos nosotros, los que hemos sido salvados del pecado. Somos esas huestes de cautivos que Él sacó con su victoria en la cruz, y a esos redimidos nos ha dado responsabilidades para cumplir en su reino, el reino de los cielos. Así que Cristo es el hombre de Mateo capítulo 25, que llamando a sus siervos les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos, esperando que sus siervos administren ese dinero y lo hagan trabajar para su beneficio, el beneficio de su Señor. Esa es la imagen, esa es la idea de esos versículos en Efesios capítulo 4. Queridos hermanos, somos mayordomos, administradores
de la gracia de Dios canalizada a través de los dones que Él nos ha dado. No solamente somos canales de la gracia de Dios, no solo que nos ha dado el don, sino que a la misma vez también nos hizo administradores de la gracia de Dios. Esto es así, lo voy a hacer un poco más práctico, espero yo. Viene un multimillonario, no pasa, pero viene un multimillonario, vos sos una persona que no tiene dónde caerse muerto, no tenés dónde vivir, no tenés para alquilar, nada. Yo te doy para vivir. Ah, ¿y qué te doy? Nada, te regalo el terreno y ya hay una casa construida. Es más, ya está toda terminada, está toda pintada y el pasto está cortito. Lo único que te doy es la llave. Acá tenés para entrar y usar. Pero pasan los 6 meses el multimillonario y empieza a ver que la pintura se está cayendo, el pasto está alto, ya te cortaron la luz porque no estás pagando ya la factura de la luz. ¿Qué pasó? No, bueno, pero te la di, terminadita toda, pero ahora vos te corresponde cuidarla. Te corresponde cortar el pasto, te corresponde pagar la factura de la luz, te corresponde mantener la pintura, te corresponde... Esa sería la idea. Esa sería la idea. Dios nos ha dado el don, pero ese no va a ser efectivo a menos que nosotros lo administremos en beneficio de los demás. Dios nos ha dado gracia para poder servir a los demás, una capacidad para poder servir a los demás, algo precioso, algo que Él ganó en la cruz. Pero no va a ser efectivo para servir a los demás si nosotros no lo administramos, no lo hacemos trabajar. Esa es la idea de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. El que sea ese don, o el don que Dios nos ha dado redunde en beneficio del crecimiento de la iglesia, queridos hermanos, depende de nuestra interacción con los demás creyentes en el contexto de una iglesia local. Así que, queridos hermanos, somos administradores de la gracia, los dones que Dios nos ha dado para servir a la iglesia, para que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el soberano, lo ha determinado así, y lo ha determinado como Él quiso hacerlo, soberanamente por ser el Rey de Reyes. Toda esta verdad, queridos hermanos, que el apóstol Pablo está enseñando en estos versos, debe llevarnos a nosotros a las siguientes reflexiones finales. Debemos tomar conciencia, en primer lugar, del alto precio que se ha pagado para que podamos tener dones, para que podamos administrarlos. Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12, dice así de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Hasta ahí los sufrimientos de Cristo en la cruz. Versículo 12 dice esto interesante: por tanto, hablando Dios Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Es la misma figura del Salmo 68 y es la misma figura a la cual Pablo recurre en Efesios 4 para hablar del Rey de Reyes, que ha vuelto victorioso y ha compartido con sus cautivos todos sus bienes y se los ha dado para que ellos lo administren. Él repartirá despojos, dice Isaías capítulo 53, pero eso es como resultado de la obra en la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Él va a repartir despojos con los suyos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Queridos hermanos, el don que Dios nos ha dado para poder servir a su iglesia ha tenido un alto precio. Y el precio fue el quebranto y la muerte del Hijo eterno de Dios y su resurrección. Hubo un precio que se pagó por el don que Dios nos ha dado para poder servir. Y quizá nosotros debemos tomar conciencia de ese alto precio para poder tomar conciencia
de que si nosotros no usamos el don, un peso recae sobre nosotros en el día en que nos presentemos delante del Señor y no hayamos hecho uso de ese don para servir a su iglesia. Cada creyente tiene una gracia especial de Dios para colaborar en la edificación de la iglesia, así que no podemos excusarnos diciendo que no tenemos nada para ofrecer. Esa falsa humildad no puede darse en la iglesia de Cristo, no puede darse. Él ha repartido a cada uno de manera particular un don, así que no hay manera de excusarse diciendo yo no tengo nada para ofrecer. Podríamos decir como David en ese momento en que ofrecemos los dones de lo recibido de tu mano, te damos. Ahora debemos tomar conciencia también de lo esencial que son los dones para el crecimiento de la iglesia, queridos hermanos. Debemos tomar conciencia de lo esencial que son los dones para el crecimiento de la iglesia. Cristo a través de ellos, de los dones, lo ha llenado todo. Cristo a través de los dones lo ha llenado todo. Los dones no solo son necesarios, sino también son suficientes para que la iglesia crezca. Yo creo que seguimos con ese pensamiento y cuesta desarraigarlos. Y yo sé que nuestro corazón es muy engañoso para llevarnos al pensamiento, yo no soy necesario, yo no soy útil, la iglesia puede funcionar bien sin mí, si no estoy con la iglesia, pero ese pensamiento es tan engañoso de nuestro corazón, queridos hermanos. Dice que con esos dones Cristo lo ha llenado todo. Ahora, esa frase, llenarlo todo, del versículo 10, se entiende en este contexto, queridos hermanos. Subió a lo alto para llenarlo todo. ¿Llenarlo todo de qué? Llenarlo todo de esas riquezas que él obtuvo como victoria en la cruz. ¿Cómo las ha repartido a esas riquezas? Las ha dado a sus redimidos y de esa manera llenarlo todo. Y es ahí donde tenemos Efesios capítulo 3, donde dice que Dios utiliza a la iglesia para obrar en este mundo, no solo en este mundo, sino comunicar su multiforme sabiduría a los cielos. Cuán esencial es que el creyente utilice su don, porque es la gracia, el poder de Dios para edificación. Es esencial. Si no lo usa el creyente, hay un área siempre de la iglesia que estará deficiente. Es más, en cada iglesia Dios ha determinado cierta cantidad de dones. No todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían los dones que tenía la iglesia de Corintio, que tenía todos los dones, dice Pablo. Es maravillosa esa iglesia en ese sentido. Pablo dice, en todo fuisteis enriquecido, en todos los dones. En ninguna iglesia se dice eso, pero no pasaba así en otras iglesias. Dios tiene los dones necesarios y precisos para cada iglesia, para que la iglesia crezca. ¿Qué debe suceder para que eso sea efectivo? Los creyentes debemos entender lo esencial, que es mi participación activa y comprometida dentro del cuerpo de Cristo. Si no, el don que Dios te ha dado, querido hermano y hermana, jamás va a poder ser usado en beneficio de la iglesia del Señor. Entonces, queridos hermanos, lo que la iglesia necesita para poder crecer no son nuevas metodologías o programas modernos de crecimiento, sino creyentes que estén dispuestos a ofrecer sus dones de manera sacrificial en beneficio de la iglesia y llegar a decir como David, de lo recibido de tu mano te damos. No le estamos haciendo ningún favor a Dios, le estamos dando lo recibido de su mano. Necesitamos creyentes que puedan apropiarse de esta idea, queridos hermanos. Señor, tú pagaste un alto precio para que yo pueda tener este don. Yo estoy dispuesto a pagar un alto precio para ofrendarlo en servicio de los hermanos. El Señor nos guarde, queridos hermanos, de ser como aquel siervo malvado que tomando el dinero de su Señor, sin ninguna disposición a trabajar, lo escondió en tierra. Y dijo, lo escondí porque sabía que tú eres un hombre muy severo, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no pusiste, donde no trabajaste. Entonces, como eras muy exigente, yo dije, esto es demasiado para mí, es mucha responsabilidad, lo voy a esconder. Y el Señor le dijo, siervo malvado y negligente. Debías haber hecho, por lo menos poner el dinero en el banco para que cree intereses para cuando yo venga. El Señor nos guarde de ser esa clase de siervos malvados que tienen el don escondido, tapado, el don
bajo un sinfín de actividades, escondido bajo las urgencias de la vida cotidiana, escondido e inutilizado bajo los deseos y el placer temporal. Señor nos guarde de esa actitud perezosa en la vida cristiana. Necesitamos creyentes como Sama, y con esto quiero terminar con ustedes. Usted va a preguntarse, ¿cómo el pastor llega a eso? No lo sé. Simplemente que cuando estaba estudiando este tema, dije, vino a mi mente y dije, ese es un buen final para este mensaje, pensé yo. El Señor lo utilice. Necesitamos creyentes como Sama. Y usted dirá, ¿quién es Sama? Conozco a David, no conozco a Sama. Pero Sama era uno de los valientes de David. David tenía 33 valientes. Entre esos valientes que David tenía, había uno que se llamaba Sama, y que quedó destacado en el relato del libro de Samuel entre los valientes de David. Se relatan allí varios de los hechos heroicos que realizaron los valientes de David. Dice que uno se metió en un pozo en tiempos de nieve, en un pozo a luchar con un león. Dice, qué heroico, ese es como Superman. Hay otros que a riesgo de su vida, porque estaban los filisteos rodeando una ciudad y a riesgo de ser atrapados, 3 de sus valientes, de los más valientes, a los cuales nadie superó, dice que fueron a riesgo de su vida para traerle simplemente una vasija con agua para el rey David, que estaba sediento en ese momento. Y ellos arriesgaron sus vidas allí. Otro dice que peleó contra 300 filisteos él solo. Dice que su espada quedó pegada a su mano. Es una manera alegórica de decir que realmente no se soltó la espada en ningún momento y hay que pelear contra 300. Esos eran los valientes de David. Pero ¿qué hizo este Sama? ¿Cuál fue su acto heroico, el de Sama? Bueno, segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12 nos dice esto. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Y uno dice, sí, yo también. Si viene el enemigo y me toma un terreno con lentejas, digo, que las lentejas me crecen todos los años las lentejas. Yo también me las pico, porque salvo mi vida. Más vale mi vida que ese terreno de lentejas. Pero ¿qué hizo Sama? Versículo 12. Entonces él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Tremendo. Entre los valientes de David está Sama. Vinieron los filisteos porque, como dije antes, cada tanto venían los reinos y querían ocupar el terreno de los demás y robar los territorios. Y ese territorio era el territorio que Dios había ganado con gran victoria, sacándolos de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Estaba más en juego que su propia vida. Era la gloria de Dios, el territorio que Dios había ganado con su brazo extendido. Ese brazo extendido no es otra cosa que la obra de Cristo en la cruz. Es el brazo de Jehová, el Señor Jesucristo. Estaba en juego la gloria de Dios. Más que las lentejas, Sama pensaba en la gloria de ese territorio. Y él se paró en medio de ese terreno de lentejas y lo defendió. Cuando todos habían dicho, chao, me voy. Pero él se paró allí y lo defendió. Cuando se trataba de las cosas de Dios, queridos hermanos, aunque sea lo más mínimo, un pequeño terreno sembrado con lentejas, Sama lo daba todo, hasta su propia vida por lo más mínimo. Y queridos hermanos, consideró más valioso aquel pequeño terreno de lentejas que su propia vida. Se paró en medio, él solo, y lo defendió, porque entendió que Dios le había dado la responsabilidad de cuidarlo. Además entendía lo que significaba si es que los filisteos empezaban a tomar ese pequeño terreno de lentejas, iban a tomar más y más. Y él no iba a permitir que ni siquiera un ápice del terreno que le pertenecía a Dios sea tomado por los enemigos. Así crece la iglesia, queridos hermanos, a través de los siglos, por creyentes que ofrecen sus dones de manera sacrificial por la iglesia, aunque piense en su cabeza que ese don que ha recibido no es tan visible como el que tiene el pastor cada domingo subiéndose al púlpito donde todos lo ven. Pero se sacrifica y se dedica por esa actividad que Dios le dio
ese don para desarrollar en la iglesia como si estuviese salvando el universo. Dice, wow. Ese creyente entiende que un alto precio fue pagado para que pueda hacer eso en la obra de Dios. Creo que se nos ha cultivado una idea de grandeza que no viene de Dios, sino de una sobreestimulación de nuestro ego, y esto ha sido muy popular en el siglo pasado. Se ha dicho, hagamos grandes cosas para Dios. Se le ha dicho especialmente a los jóvenes. Y ciegamente enfocados en buscar algún acto heroico que marque la diferencia, se le suele decir a los jóvenes equivocadamente. Se ha descuidado lo esencial de la obra de Dios, que es cuidar la iglesia, y aún en las cosas más mínimas. A veces el deseo de hacer grandes cosas para Dios no esconde más que el envanecido deseo de grandeza personal, y eso pasa mucho con los jóvenes. Más que a la obra misionera parece que van a una aventura de sentirse héroes en este mundo. La actitud correcta sería la de Sama, hacer las cosas mínimas en la iglesia de Dios, pero de manera grandiosa. De manera grandiosa. Con cuánto entusiasmo los ángeles en el cielo habrán recibido a aquella pobre viuda que no tenía más que una moneda que no valía nada, pero la puso en el cofre de las ofrendas y Cristo la estaba viendo y dijo, dio más que todos. Y los ángeles agolpándose las puertas del cielo para ver quién entra. ¿Spurgeon? ¿Entra acaso MacArthur? No, entra esa pobre viuda. No tenía más nada, pero todo lo dio. Era insignificante a los ojos humanos, pero para Dios era todo. Lo dio todo. Le piden limpiar en la iglesia, pero eso, hay otros para eso, yo estoy para cosas más grandes. Me piden recibir gente en la iglesia, no abro la puerta, recibir a los que llegan. Yo estoy para el púlpito, yo estoy para otras cosas, Hay mucho menosprecio de la obra de Dios, de cosas que hacen a la iglesia crecer. A veces, queridos hermanos, por esa falta de disposición, el trabajo recae. Es cuando usted está rengo. ¿Le ha pasado? Hay una edad que empezamos a estar rengo. ¿Le ha pasado? No puede apoyar bien sobre una pierna. ¿Qué es lo que sucede? La otra recibe un doble peso. Un doble esfuerzo tiene que hacer la otra pierna, porque hay una que no pisa bien. En la iglesia de Cristo sucede eso por la falta de disposición de los creyentes, porque no entienden cuán importantes son sus dones para la iglesia, por más mínimo que sea el detalle. Venir temprano y dejar todo listo para que cuando lleguen los demás hermanos, los bancos estén todos alineados, los ventiladores en su lugar, las luces prendidas, los cositos del perfume para que haya un buen ambiente, estén en su lugar, todo preparado para que haya un buen ambiente, para que la palabra de Dios sea enseñada. ¿Cuánto aprecio el trabajo de nuestra hermana Mercedes? Hay una gran cosa que sucede cuando podemos hacer una combinación, que el mensaje va apareciendo allí mientras estoy hablando. Alguien ya lo ha dicho, más de uno. ¿Cuánto ayuda el tener el proyector y que el mensaje vaya pasando a la vez por ahí? Mucho. Y otro día, no, yo estoy para comerme el mundo con el Evangelio, que es estar en el proyector. Necesitamos creyentes como Sama, queridos hermanos, que se paran en un terreno de lentejas y lo defienden al costo de sus vidas. Ojalá hagamos la obra de Dios en esta iglesia, ya sea estar en el proyector, estar en la puerta, limpiar, como si estuviésemos salvando al mundo. Porque alguien pagó un alto precio para que todo eso pueda ser hecho en la iglesia de Cristo. Necesitamos creyentes como Juan el Bautista, que ve como sublime el más mínimo servicio a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Dijo Juan de Cristo: no soy digno de encorvado atar la correa de su sandalia. Ni de eso soy digno. Ni siquiera califico para eso.
pero se le dio el honor de ser aquel que era el precursor del Mesías. Claro, por alguna razón, Dios lo pulió en el carácter para hacer ese, ir delante. Es como cuando está por entrar la novia y viene el cortejo ahí, dice, ya está por llegar porque viene el cortejo. Todo un honor de ir delante de la novia en el casamiento, ¿no? Todo el honor. Viene el precursor, viene Elías, el cual es Juan el Bautista. Ya sabemos que atrás viene. ¿A quién eligió para poner delante de él? Para preparar al pueblo para recibirlo. A ese hombre que consideraba que atar las sandalias de su Señor era un alto honor y él no calificaba para eso. Ni siquiera calificó para eso. Y que me deje hacerlo encorvado. ¡Oh, qué grandeza! ¡Oh, qué grandeza! Creo que este mal que se ha sembrado con la psicología de levantar la autoestima, lo que falta es que se te levante más la autoestima. Nos creemos demasiado, queridos hermanos. ¿Cuánto mal le ha hecho a nuestra cultura la psicología de ser, necesito que me levante la autoestima, de que tener más fe en mí? Ha hecho tanto mal que no estamos dispuestos a agarrar una escoba, a alcanzar un vaso de agua, abrirle la puerta a otro. Para eso hay otros. Yo estoy para más. ¿Cuánto mal le ha hecho a la iglesia de Cristo todo esto? ¿Qué le dirás a tu Señor en el día en que lo veas cara a cara y Él te pregunte qué has hecho con el don que te ha dado? ¿Dónde está ese talento? Te di 5, te di 2, te di 1. Hay gente que parece ser que quiere quedar muy humilde y dice, no, yo tengo uno solo. Bueno, mira vos, qué bueno que tenés uno solo, porque es mucho más fácil manejar uno que manejar 5. Así que si no tenés uno y no lo estás usando, tus palabras te condenan. Porque es mucho más fácil manejar uno que 5. Así que no nos apresuremos a hacernos los humildes. Porque si solamente tienes un don, ya deberías estar duplicándolo, triplicándolo y usándolo para Él, Señor. El que la iglesia crezca, queridos hermanos, depende de que cada creyente sea un buen administrador, un buen mayordomo, sepa cómo manejarlo. Voy a simplemente utilizar la figura, mejor dicho, la analogía o el ejemplo de mi propio lugar en la iglesia de Cristo. Sé que como pastor constantemente tengo que estar aprendiendo. Y como ya he dicho otra vez, espero de aquí a 5 años ser mejor de lo que soy ahora. Porque de eso se trata la capacidad que Dios me ha dado, que no es mía, sino del Señor. Yo tengo que perfeccionarla. Y eso vamos a hablar en el versículo 12. Tengo que perfeccionarla, tengo que mejorar como maestro, tengo que mejorar como predicador, tengo que mejorar en el estudio de la Escritura, para que en aquel día, cuando llegue a la presencia del Señor, no tenga que verlo avergonzado y Él me diga, mal siervo, no hiciste nada, no produjiste más de lo que yo te di. Mejor. Quizá te ha dado a ti el don de consolar a las personas. Perfecciónate, estudia, ve en la Biblia cómo consolar a los demás, prepárate en consejos bíblicos para poder ayudar, dar palabras que realmente levanten a los demás. Te ha dado la capacidad de tener el don de misericordia, de simpatizar con los demás. Prepárate, púlete, escucha la Escritura, perfecciona ese don, pule tu manera de hablar, tu manera de comunicar lo que vas a decir, porque hay personas que tienen el don de misericordia, pero no tienen educación con su boca y a veces ese don se estropea porque no saben hablar, no tienen educación. Quizás tú tienes el don de servicio y estás dispuesto a hacer cosas y andas de aquí para allá como todos los que tienen don de servicio, haciendo un montón de cosas, pero no haciendo nada. Perfecciona para la gloria de Dios. Que no llegue el día de Cristo, queridos hermanos, y se diga que tu paso por la iglesia de Lavallol no supieron en esa iglesia que tú tenías un don, porque nunca lo usaste en beneficio de los demás. Quede este pensamiento para finalizar, queridos hermanos. Si Él pagó tan alto precio para que yo tenga un don, su vida lo dio, entonces esto merece mi vida. Y es un placer para mí que mi vida se vaya en esto, queridos hermanos.
que mi salud se vaya en esto. Que mi salud se vaya en este lugar. Recuerdo a un pastor muy querido que influenció en mi vida por 15 años, y cuando él tiene sus problemas de salud también, y cuando la gente le dice, pastor, cuídese, no haga, si mi vida se va trabajando para el Señor, no me importa, que se vaya ahí está bien gastada la vida, ahí está bien empeñada mi vida, y si muero haciendo esto, porque se ha desgastado mi vida en esto, bien, lo estoy parafraseando, él tiene palabras más elocuentes que yo para decirlo. Ojalá sea así con cada uno de ustedes, que lo que el Señor les ha dado, ustedes estén dispuestos a que su vida se vaya en ellos. Su vida se vaya en ellos. Amado Dios, tú sabes que soy consciente de la falta de capacidad para llegar a expresar todo lo que hay en el texto. Pero soy consciente de tu Espíritu obrando más allá de todo esto para hablar al corazón. No solo lo que escuchamos, sino mucho más allá de lo que ahora estamos escuchando. Y tratar con cada corazón, porque tú conoces el corazón de todos, está abierto ante tus ojos. Conoces las luchas, pero también las excusas que cada uno de nosotros presentamos, y a veces hasta sin darnos cuenta. Pero mueve el corazón de esta iglesia para que cada uno pueda acercarse ante tu presencia y decir, Señor, yo lo doy todo. Yo lo doy todo. De lo recibido de tu mano, quiero darte. Úsame para hacer crecer tu iglesia. Bendice tu palabra en nombre de Jesús. Muy bien. Gracias al Señor por la exposición de su palabra. Vamos a cantar una canción más, número 7, para finalizar la reunión. La linda reunión que tuvimos ayer, estaba pensando en esta canción, número 7. No
confianza que el Señor siempre intercede. Estamos por finalizar la reunión. Dios lo bendiga. Gracias.